El seno es una función trigonométrica, que es la expresión de una razón o la división de un cateto opuesto entre la hipotenusa de un ángulo dado. ¿Por qué le llamamos una función? A una función, cuando le pasamos un valor, nos hace un cálculo. En este caso, podemos pasarle un ángulo y siempre hará el cálculo del cateto opuesto entre la hipotenusa. Pero, ¿qué es el cateto opuesto y qué es la hipotenusa? Tenemos un ángulo en este triángulo a la izquierda, donde tenemos un ángulo llamado θ. El lado que está totalmente opuesto a este ángulo se le llama cateto opuesto. El lado que está adyacente, bueno, a un lado, pues es el cateto adyacente, y finalmente tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces, como un ejemplo, tenemos por aquí un ángulo que es de 45 grados. Tiene la hipotenusa de 14 metros y tiene un cateto opuesto de 9.9 metros. Si pasamos a la función del seno 45 grados, va a ser una operación similar a esta, que sería 9.9 entre 14. Y nos va a regresar siempre un dato de 0.7071 cuando pasemos el seno de 45 grados. Ahora, no importa de qué tamaño esté el triángulo, qué tan larga sea la hipotenusa o qué tan largo sea el cateto opuesto, siempre cuando le pasemos a la función seno 45 grados, nos va a regresar el valor de 0.7071. Vamos a ver por qué. Vamos a asumir que tenemos una circunferencia dividida en grados desde 0 a 360 grados y cuyo radio es igual a 1. Podemos asumir que el seno de un ángulo es igual a la ordenada de un punto. Veamos. Al eje de las y se les llama también ordenadas, al eje de las x se les llama también abscisas. Aquí tenemos una circunferencia donde tenemos todos los grados desde el 0 hasta los 360 grados de una circunferencia. Trazamos un triángulo rectángulo, y lo trazaremos con un ángulo de 45 grados. También vamos a asumir que el radio de cada uno, o sea, el radio de toda esta circunferencia siempre va a medir 1, el valor de 1. Entonces, aquí podemos observar que la hipotenusa entonces valdría el 1 porque sería el equivalente al radio. Nos faltaría determinar el cateto opuesto. El cateto opuesto es el punto de la circunferencia, es el punto más alto de la ordenada o de la coordenada y, donde se une la hipotenusa con el cateto opuesto. En este caso sería y igual a 0.7071. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, recordemos, la función del seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si utilizando esta circunferencia sustituimos, diríamos que el cateto opuesto es el valor de y entre el radio, que ya vimos que el radio siempre va a valer 1 para este ejemplo. Sustituimos el radio y tenemos seno de θ es igual a y entre r, que es igual a y entre 1, entonces quitamos el 1 y dejamos solamente y. Entonces vamos a decir que el seno de un ángulo cualquiera es igual al valor de y en este tipo de circunferencia. Vamos a hacer algunos cálculos del seno para distintos ángulos y veamos qué es lo que nos sale. Vamos a graficar en esta misma circunferencia que hemos visto desde los 0 hasta los 360 grados, y vamos a poner en el centro de esta cruz o de estos cuadrantes va a valer 0. Entonces, hacia la derecha, si nos vamos totalmente hacia la derecha, vamos a tener que x es igual a 1, que es el valor de radio, como vimos anteriormente, y y vale 0. Si nos vamos totalmente hasta la izquierda, vamos a ver que x vale menos 1 y y vale 0. ¿Por qué vale menos 1? Porque el centro vale 0. Entonces, es un radio, digamos, negativo hacia el lado izquierdo, porque es un plano coordenado, un plano cartesiano. Lo mismo sucede hacia arriba. X vale 0 y y vale 1. Y hacia abajo va a ser x es igual a 0 y y igual a menos 1. Entonces, ahí se ve de manera, con unas líneas naranjas, está representado un triángulo que tiene grado 0, es decir, no tiene prácticamente altura. Entonces, aquí vemos, si le pasamos esta información a la función del seno de 0 grados nos va a decir que seno de 0 grados vale 0, porque y es igual a 0. Recordemos que el seno va a ser igual al
a la y que estemos, a la y del triángulo, ¿no? Veamos otro. Ahora tenemos un ángulo de 30 grados. Trazamos el triángulo rectángulo y vemos que la y o la distancia que hay del vértice entre la hipotenusa y el cateto opuesto es exactamente la mitad desde el centro hasta arriba. Entonces y es igual a 0.5. Entonces el seno de 30 grados vale 0.5. Es lo que nos regresaría la función. Ahora tracemos un triángulo que tenga un ángulo de 60 grados. Vemos cómo se modifica. Entonces la y ahora está más alta de lo que hemos estado viendo. Y ahora la y va a ser igual a 0.866. Entonces cuando preguntemos el seno de un ángulo de 60 grados, nos va a decir que es un valor de 0.866. ¿Qué pasa cuando tenemos un triángulo que tenemos el seno de 90 grados? Es decir, x es igual a 0 y y es igual a 1. Pues el seno de 90 grados es igual a 1. O sea, es el número más alto que va a poder tomar esta función, que más adelante vamos a ver la graficada. Sigamos recorriendo todos los cuadrantes. Ahora tenemos el seno de 130 grados. Estamos considerando que el ángulo parte siempre desde el 0 hasta la hipotenusa. Entonces aquí tenemos que son los 90 más el resto de grados, más el resto de grados que tenemos aquí, nos va a dar 130 grados. Entonces la y sigue siendo positiva porque está en la parte de arriba y va a valer 0.766. Seno de 130 grados vale 0.766. Sigamos recorriendo los cuadrantes. Ahora tenemos un ángulo de 150 grados. Acuérdense que lo estamos midiendo desde el 0 hasta la hipotenusa. Entonces está exactamente la mitad de la distancia de y. Entonces y es igual a 0.5. El seno de 150 grados vale 0.5. Sigamos corriendo. Tenemos el seno de 180 grados. Ahora tenemos el equivalente a lo que teníamos cuando valía 0 grados. Un seno de 180 grados no hay distancia o no hay nada de y. Entonces y es igual a 0. Seno de 180 es igual a 0. Ahora vamos a ver una particularidad. Estamos en la parte de abajo del cuadrante. Entonces estamos midiendo un ángulo de 230 grados. ¿Qué es lo que vemos ahora? Observamos que ahora la y toma valores negativos. Sigue siendo la distancia de y, pero va a tomar un valor negativo de menos 0.766. Entonces, si le pasamos la función 230 grados al seno, nos va a regresar un valor negativo de 0.766 negativo. Continuamos. Ahora vamos a tener el seno de 270 grados. Vemos que otra vez alcanza el punto máximo, el valor máximo que puede obtener la y, porque x vale 0 y y vale menos 1. Entonces seno de 170 grados es menos 1. Ahora recorremos el último cuadrante. Vamos a pasarle a la función 330 grados. Vemos que la altura es la mitad de la distancia que puede tomar y, entonces y vale menos 0.5 porque está en el eje inferior de este cuadrante. Por último, ya vamos a darle toda la vuelta a la circunferencia y pasaríamos el seno de 360 grados y vemos otra vez que era como cuando tenemos 0 grados y tenemos que el seno de 360 grados es igual a 0. Y es igual a 0. Entonces vamos a ver todos estos datos graficados. Aquí en esta gráfica que vamos a observar, en el eje de las X tenemos todos los posibles grados que podemos graficar. En este caso tenemos desde el 0 hasta el 360. Y en el eje de las Y vamos a ver el valor de la función del seno. Vamos a ver que hay dos líneas naranjas. Esto es, los valores que puede tomar el seno de un ángulo van a ir desde menos 1 a 1, como vimos en los cuadrantes. Solamente podemos tomar valores positivos de 1 y menos 1. Y entonces empezamos, suponiendo que sustituimos siempre el valor de la función del seno de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, 5 grados, así hasta los 360, y se va a comportar de esta manera. A esto se le llama una función del seno y también se puede llamar una función
sinusoide, senoidal o senoide. Entonces, aquí está graficado, están marcados con unos cuadros los datos que ya graficamos anteriormente, que son los 0 grados. Vemos que 0 grados, el valor de seno va a tomar un valor de 0. Cuando vemos el número 30, el cuadrito marcado con 30, vemos que si le pasamos a la función seno de 30 grados, nos va a decir que vale 0.5. Y así sucesivamente tenemos el seno de 90 grados, vale 1, el seno de 270 grados vale -1, y por último el seno de 360 grados vale 0. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Si alguna vez calculamos un seno de algún ángulo, cualquier ángulo que pueda ser, y nos da un valor mayor a 1, por decir 1.5, o menor a -1, que se puede hacer menos 1.3, pues algo estamos calculando mal, habría que revisar la calculadora, habría que revisar algo porque solamente puede tomar valores entre el 1 y el -1. Esta función siempre solamente puede regresar valores entre 1 y -1.